Bueno, muy buenos días para los estudiantes de grado 11 de la Institución Educativa San José. Para esta primera clase del segundo semestre del año 2020 bajo la estrategia de trabajo en casa, estamos en fecha de 30 de julio del 2020. Vamos a mirar en este primer video los conceptos fundamentales de las leyes de Kirchhoff y vamos a plantear la estrategia para la resolución de un circuito eléctrico aplicando estas leyes. Bueno, Gustav Kirchhoff fue un científico alemán que planteó un procedimiento para la resolución de circuitos eléctricos. Recordemos que para este momento solo hemos trabajado circuitos eléctricos resistivos de corriente directa. Nos hace falta todavía en temas para contemplar circuitos con capacitores, circuitos con inductancias, circuitos de corriente alterna y motores eléctricos. Y entonces, aplicando para la estrategia de circuitos eléctricos resistivos de corriente directa, las leyes de Kirchhoff son dos. Un procedimiento muy sencillo, pero que requiere de máxima atención. La primera de esas leyes o procesos es el llamado lazo cerrado o malla. Entonces, ¿qué es una malla? Una malla es una trayectoria cerrada. Miremos al detalle el circuito ejemplo que se encuentra aquí a la derecha del tablero y veremos que hay tres trayectorias cerradas. Una primera que estoy delineando aquí, una segunda y una tercera. Entonces este circuito que vamos a utilizar como ejemplo es un circuito que tiene tres mallas. Para poder solucionar un circuito por mallas se utiliza un artificio matemático que se llama la corriente de malla. Esa corriente, en términos generales, no tiene por qué existir. Es el artificio que se utiliza para la solución, pero de combinación de sus resultados se puede deducir la corriente específica que circula por cada elemento, si es requerido tomar esa medición. Entonces, como tenemos tres mallas, vamos a tener tres corrientes de malla, una llamada I1, una llamada I2 y una llamada I3. Esas corrientes, hagamos una analogía. Esta estrategia me ha servido mucho y es como pensar que esa corriente es un pez que está ahí encerrado en un acuario, si lo estuviéramos viendo en vista superior. Y entonces el pez, en el afán de querer explorar otros mundos, pues lo que hace es darle vueltas y vueltas y vueltas a todas las paredes de su acuario, de su hábitat, y esperaría encontrar una rendija por la cual poderse volar, pero no, él solo se la va a pasar dando vueltas, vueltas y vueltas. Pero como estamos hablando de vueltas, pues existen dos alternativas de giro, en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Quién va a decidir en qué sentido va a colocar al pez a circular? El autor, el que va a resolver el ejercicio, lo decide. Para el caso de acá, vemos que se tomó la decisión de que este pez dé la vuelta por todo el contorno de su acuario en el sentido de las manecillas del reloj, mientras este pez de acá lo da en el sentido contrario de las manecillas del reloj y este de acá también lo da en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Será correcto? ¿Será erróneo? Usted va a resolver todo el ejercicio y si llega el momento en que alguna de esas corrientes le da negativa, ese negativo le va a significar que esa corriente no iba en ese sentido, sino en el sentido contrario. El número que acompaña a ese menos es el resultado que usted necesita, pero ese menos le ha de significar que tomó la decisión equivocada, pero eso no cambia en nada o que tenga que repetir el procedimiento. Entonces, teniendo en cuenta esas convenciones, pues se ha tomado la decisión de que esta primera corriente o ese pez vaya en sentido de las manecillas del reloj
contrario y en el sentido de las manecillas del reloj. Hay una cosa muy importante y es que si observamos, si esto fuera un acuario o 3 acuarios, pues entonces esta es una pared separatoria entre un acuario y otro. O sea que en algún momento el pez que está aquí en el acuario 2 se va a ver de frente con el pez que está aquí en el acuario 3. En algún momento, a través de esta pared, el pez que está en el acuario 1 se va a ver con el pez que está en el acuario 2. Y a través de esta pared, el pez que está en el acuario 1 se va a ver con el 3. De la forma en que se vean, si es de frente o si es en el mismo sentido, entonces va a tener unas ciertas consideraciones al momento de formular la ecuación. Pero vamos a ver primero en detalle cómo aplicar las leyes de Kirchhoff. Entonces la ley de Kirchhoff le va a decir la primera, lazo cerrado o el concepto de malla, y lo pueden encontrar en la literatura también como ley de las mallas. En resumidas cuentas, ¿qué va a decir? La sumatoria entre todos los aportantes y consumidores de potencial eléctrico a lo largo de un lazo cerrado es 0. Si usted vaya a hacer un recorrido en un lazo cerrado, va a encontrar que aquí, si hacemos por ejemplo este recorrido más corto, el de la acuario 2, arrancando de este punto nos encontramos una resistencia que se llama R9. R9 es un consumidor de potencial eléctrico. Nos encontramos a delta V6. Delta V6 es un aportante de potencial eléctrico. R8 un consumidor. Delta V5 un aportante. R7 un consumidor. Y así sucesivamente hasta llegar otra vez a este punto. La suma de todos esos aportes, los que consumen y los que aportan, la suma de todos debe dar 0. Bueno, entonces la convención para poder juzgar a los aportantes es la siguiente. Un aporte será positivo si cuando usted tenga la fuente, miren la fuente, la tengo aquí dibujada, el borne negativo y el borne positivo. Recordemos que el borne negativo es el corto, el borne positivo es el largo. Si la corriente de malla atraviesa la fuente de negativo hacia positivo, ese aporte lo vamos a considerar positivo. En caso contrario, la corriente atraviesa la fuente, pero al atravesarla va de positivo hacia negativo, ese aporte lo vamos a considerar negativo. Y en un consumidor, pues la ley de Ohm es muy clara, en donde nos dice que la diferencia de potencial eléctrico entre la entrada y la salida es igual a la multiplicación de la corriente que atraviesa esa resistencia por el valor de esa propia resistencia. Entonces, al final, ¿qué nos va a decir la primera ley de Kirchhoff? Que la suma de todos los potenciales aportados por las fuentes menos la suma de todos los potenciales que se han de consumir debe ser igual a 0. La segunda ley de Kirchhoff gira alrededor del concepto nodo. Hasta ahora nosotros hemos trabajado el tema nodo como el sitio en el cual hay una división de la corriente. En el caso de un circuito planteado por mallas, nodo es todo sitio donde puede haber una alteración de la circulación de la corriente. Para ese caso tenemos 4 nodos. Este nodo de acá, este de acá, este de acá y este de acá. Este punto no puede ser considerado un nodo porque la corriente que va antes y la de después tiene que ser la misma, porque estas dos resistencias están en serie. Esta esquina no puede ser considerada un nodo, porque la corriente que pasa por R10 es la misma corriente que ha pasado por R9. Entonces, estos puntos donde se pueden generar bifurcaciones son los puntos denominados nodos. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Kirchhoff para los nodos? Dice, la sumatoria entre todas las corrientes entrantes y salientes a un nodo es igual a 0. O sea que es la sumatoria de todas las corrientes que entran menos la sumatoria de todas las corrientes que salen debe ser igual a 0. Ahora, para un circuito
eléctrico resistivo de corriente directa, con la aplicación de la primera ley es suficiente para plantear la ecuación, las ecuaciones que permiten llegar a la solución. ¿Y cuál solución vamos a obtener a través de la ley de Kirchhoff? Vamos a obtener los valores de estos artificios matemáticos llamados corrientes de malla. Y a partir de conocer las corrientes de malla, le podemos ofrecer a nuestro cliente cualquier solución al respecto de cualquier parte del circuito eléctrico, pero se debe comenzar por encontrar esas corrientes de malla. Muy importante señalar que tratar este tema es una gran colaboración para el componente transversal de razonamiento matemático con el área de matemática. Porque usted en grado noveno vio resolución de sistemas de ecuaciones 2×2 y aplicó el método de la reducción, de la sustitución y de la igualación. Pero esos métodos no son válidos cuando usted tiene más de dos variables. Y entonces, cuando ya se tienen más de dos variables, para este caso nosotros tendremos 3, y 1, y 2, y 3. Se han de utilizar otros métodos y son los que vamos a aplicar a lo largo de todo este estudio, comenzando por plantear las ecuaciones a modo de matrices y aplicar el método de resolución de matrices de Gauss-Jordan. También conocer el concepto de determinante y a partir de conocer el concepto determinante de una matriz, poder aplicar el método de solución denominado la regla de Kramer. Entonces vamos a enfatizar la solución de circuitos eléctricos a través de la teoría de mallas, aplicando esos dos tipos de solución. Y vamos a trabajar con el más sencillo, que son con 3 incógnitas. Entonces vamos a concentrarnos por favor en la conformación de cada una de las ecuaciones. Si usted es lo suficientemente riguroso en la construcción de la ecuación de cada una de las mallas, ya la parte matemática pues es un proceso muy sencillo. Entonces vamos a concentrar nuestra mirada en este punto. Y por estrategia, aunque a usted también se le ha de suministrar de manera adicional a este video y los subsiguientes, se le ha de suministrar unas imágenes de unos documentos en los cuales ven la resolución al detalle. Pues en este caso vamos a tomar la estrategia que nos indica la formulación, y es que agrupemos primero a todas las fuentes, después agrupamos a todos los consumidores y eso lo igualamos a 0. Entonces, si nos paramos en este punto y miramos que la corriente va en sentido de las manecillas del reloj, pues indica que si yo me paro a este punto, debo arrancar mi recorrido de aquí para allá y terminar cuando regrese a este punto. O sea que comienzo con R2 y termino en R1. Pero como estamos tomando la estrategia de primero hablar de las fuentes, pues entonces arrancamos el recorrido, pasamos delante de este R2 y nos encontramos la primera fuente, delta V1. Como vemos que la corriente de malla va del borne positivo hacia el borne negativo, significa que este aporte tiene que ser negativo. Por eso en la elaboración de la ecuación aparece menos delta V1. Seguimos en el recorrido y nos encontramos a delta V2. ¿Y qué pasa cuando la analizamos? La corriente la atraviesa de positivo hacia negativo, por tanto el aporte de esta fuente es negativo. Seguimos y encontramos a delta V3 y la corriente da la vuelta aquí y empieza a moverse hacia acá, y cuando se mueve para acá, pues entonces al pasar por esta fuente pasa de positivo a negativo, por tanto esa fuente debe aparecer en la ecuación como negativo. Llegamos a la fuente 4 y pasa el caso contrario,
la corriente pasa del borne negativo al borne positivo y entonces esa fuente ha de ser considerada positiva. Seguimos y llegamos a delta V5. Y en delta V5, ¿qué encontramos? Pasa de negativo hacia positivo, por tanto esa fuente se considera positiva. Y por último, encontramos a delta V6 y pasa de positivo a negativo, por tanto esa fuente se considera negativa. Ahora, dice que le debo restar el consumo de potencial en precisamente los consumidores. Entonces, como ya terminé mi ronda, ahorita voy a hacer la ronda de consumidores y a la primera que me encuentro es a R2. Arrancando desde aquí, me encuentro a R1 y entonces, ¿qué diría? Por R1, ¿qué corriente está pasando? Pues está pasando I1, o sea que el consumo de esa resistencia será I1 por R1. Entonces, R1 por I1. Le pongo el signo menos porque es un consumidor. Seguimos y encontramos R2. ¿Quién pasa por R2? Pues pasa la corriente de malla I1. Se dice menos R2 por I1. Seguimos y encontramos R3. ¿Quién pasa por R3? Por R3 pasa la corriente I1. Entonces, por eso dice menos R3 por I1. Seguimos y encontramos R4. ¿Qué corriente pasa por R4? Pues pasa la misma I1 que viene acá y viene dando la vuelta y viene bajando. Y después va a dar la vuelta aquí. Entonces pasa I1 por R4. R4 por I1. Pero es que usted está diciendo I1 por R4 y lo está escribiendo al revés. El orden de los factores no altera el producto. Pero convenientemente estoy colocando primero las resistencias y después las corrientes porque tendremos que aplicar un factor común. Pero llegamos a R5 y aquí es donde hay que mirar con mucha atención. Miren que el pescadito va aquí, da la vuelta acá y viene hacia acá. O sea que los ojos del pescadito están mirando para este lado. Pero el de acá da la vuelta aquí y cuando va a pasar por R5 queda mirando para el otro lado. O sea que los dos pescados se quedan mirando de frente. Y cuando se quedan mirando de frente, el efecto que vamos a colocar en la ecuación es que esas dos corrientes se restan, se contrarrestan. Y entonces, ¿cómo vamos a aplicar la ley de Ohm allí? Vamos a decir R5 que multiplica a I1 menos I3. Bueno, ¿y usted cómo sabe cuál pone primero y cuál pone después? Pues como estamos hablando de la malla 1, pues primero tiene que ir I1. Y la que debe aparecer restando es I3. Seguimos y nos encontramos a R6. Y en R6 ocurre lo mismo. Los ojos del pescadito están apuntando hacia este lado, mientras los ojos de este pescadito acá están apuntando hacia el otro lado. Se quedan mirando de frente. Y al quedarse mirando de frente, entonces la ley de Ohm la que vamos a aplicar del consumo de potencial es R6 por I1 menos I3. Seguimos acá y ya dejamos de hablar de I3 y empezamos a interactuar con la corriente I2. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Este pescadito está mirando para acá, pero cuando este I2 dé la vuelta, también queda mirando para acá. Entonces, en vez de contrarrestarse, se van a colaborar. Y como se van a colaborar, entonces esa aplicación de consumo de potencial eléctrico va a decir R7 por I1 más I2. Y terminando aquí en R8, me va a pasar lo mismo que en R7. El pescadito queda mirando para este lado, el otro pescadito también queda mirando para este lado, por tanto las corrientes se van a sumar. Terminamos porque llegamos hasta este punto, entonces eso va a ser igual a 0. Toda esta expresión la vamos a llamar la ecuación de la malla 1. Ustedes dirán, no, ¿y eso cómo está de largo? Pues cuando usted ya conozca los valores que corresponden a cada uno de los voltajes, pues simplemente hace las operaciones y ya. Vamos a la malla 2. Entonces, si vamos a la malla 2, vamos a arrancar desde este punto
para acá. Entonces, si arrancamos de este punto, ¿cuál es la primera fuente que nos vamos a encontrar? Delta V5. Según el orden que lleva esta corriente, entonces la corriente viene de aquí hacia acá. Vamos a pasar de negativo hacia positivo, por tanto la fuente es positiva. Seguimos con delta V6 y encontramos que la corriente que la atraviesa, la corriente de malla I2, va pasando de positivo hacia negativo, por tanto ese aporte se va a considerar negativo. Bajamos y llegamos aquí y nos encontramos que delta V7 va a ir de negativo hacia positivo, por tanto ese aporte va a ser positivo. Seguimos y nos encontramos a delta V8 y en delta V8 la corriente va a pasar de negativo hacia positivo y por tanto esa fuente la consideramos positiva. Y por último vemos la fuente delta V11. La corriente va subiendo y va pasando de negativo hacia positivo y por tanto ese aporte se va a considerar positivo. Terminamos los aportantes y vamos a los consumidores. Entonces, el primer consumidor vamos a considerar que arranquemos de cualquier otro punto, arranquemos desde este punto acá. Entonces, lo importante es volver a llegar allí. Esta corriente da la vuelta acá y llega aquí, baja. ¿Qué corriente pasa por el R9? Pues pasa I2. Por tanto, ese aporte es R9 por I2. R9 por I2. Seguimos y vamos a encontrar que el segundo aporte va a ser ¿qué? La corriente que va pasando por aquí, ¿quién es? I2. Entonces el segundo aporte va a ser R10 por I2. R10 por I2. Seguimos y el tercer aporte va a ser R11 por I2. R11 por I2. Recordemos que como todos son consumidores, llevan un signo menos. Pero llegamos a R12 y en R12 ¿qué va a pasar? La corriente I2 llega a esta esquina y sube. La corriente I3 llega a esta esquina y sube. O sea que los dos pescaditos quedan nadando en paralelo. Y como quedan nadando así como en paralelo, no viéndose de frente, entonces esas dos corrientes se van a sumar. Y es donde vamos a encontrar que en R12 vamos a tener una suma de I2 más I3. Llegamos aquí y nos encontramos con R7. Y entonces en R7 ¿qué va a pasar? Que I2 pasa y viene hacia este lado, pero I1 también viene hacia este lado. Por tanto, las dos corrientes se suman en R7. Por eso es que va a aparecer que ese consumidor va a ser R7 por I2 más I1. Y por último, vemos R8. Y en R8 vamos a encontrar pues, que sucede la misma situación que en R7. Se van a sumar las corrientes I2 con I1. Como ya terminamos y llegamos a este punto, pues entonces toda la ecuación va a quedar igualada a 0. Miremos un detalle muy importante. Y es un detalle que permitirá a usted rápidamente constatar si está haciendo bien las cosas. Miremos qué pasa con R7 aquí. Con R7 aquí se observa la suma de las corrientes. Si nuestros planteamientos han sido correctos, con R7 en la ecuación de malla 2 también deben aparecerse sumando estas dos corrientes. Busquémoslo. Sí. I2 más I1. Y con R8 debe suceder lo mismo. Que aparecen I1 más I2, entonces acá también tiene que aparecer I2 más I1. El orden en la suma pues es irrelevante, propiedad conmutativa. Si aquí, por ejemplo, hubiese aparecido un menos o acá un menos, pues habría que revisar la confección de la ecuación porque no tendría razón de ser. Eso nos permite aventurarnos entonces a que cuando estemos hablando de R12, pero en la ecuación de la malla 3, si aquí aparecen las dos corrientes sumando, pues en la malla 3 también tiene que aparecer sumando. Pero vamos a plantear la ecuación de la malla 3. Entonces, planteando la ecuación de la malla 3,
vamos a comenzar en este punto. Comencemos en este punto. Entonces, comenzando en este punto, ¿qué vamos a tener? La corriente viene aquí, sube, va para allá y baja, y ahí termina ahí. Entonces nos encontramos la primera fuente, delta B10. La corriente pasa de negativo a positivo. Ese aporte, ¿cómo lo vamos a considerar? Positivo. Llegamos a la fuente delta B9. Pasamos de positivo a negativo. Vamos a considerar ese aporte negativo. Subimos y encontramos a delta B11. Pasamos de negativo a positivo. Ese aporte lo vamos a considerar positivo. Seguimos y nos encontramos a delta B4. Delta B4, la corriente queda pasando de positivo hacia negativo. Y entonces ese lo vamos a considerar negativo, es decir, como aporte. Llegamos a delta B3 y esta corriente I3 pasa de negativo a positivo, vamos a considerarla positiva. Y terminamos. Entonces ya no hay más aportantes. Ahora vamos a los consumidores. Entonces arranquemos de este punto. El primer consumidor, R14. ¿Qué corriente pasa? Solo pasa I3. Debe aparecer R14 por I3. Segundo consumidor, R13. ¿Qué corriente pasa por él? I3. Entonces debe aparecer R13 por I3. R13 por I3. Llegamos a R12 y en R12 encontramos que este pescadito queda mirando hacia arriba y este pescadito de I2 también queda mirando hacia arriba. Por tanto, las corrientes deben sumarse. Ustedes miren que aparece que R12 va con I2, perdón, R12 va con I3 más I2. Seguimos hacia arriba y nos encontramos a R6. Entonces, en R6, ¿qué va a pasar? Ya no vamos a hablar de I2 porque por ahí no pasa la corriente I2, sino que vamos a relacionarnos con I1. La corriente I3 va para allá, mientras la corriente I1 viene hacia acá. Entonces, como quedan viéndose de frente, ahí se van a contrarrestar y por tanto las corrientes se van a restar. Por tanto, el consumo va a ser R6 por I3 menos I1. R6 por I3 menos I1. Y por último, en R5, vamos a tener la misma situación. I1 viene hacia este lado, I3 va hacia el lado, entonces hay una resta entre los dos. Y como estamos hablando de la malla 3, primero va I3 y después va I1. R5 menos I1. Terminamos nuestro punto y por tanto lo igualamos a 0. Del comentario que habíamos hecho anterior, pues hay total concordancia. En R5 debe quedar restando las corrientes. Miremoslo aquí arriba, quedan restando las corrientes. En R6 quedaron restando las corrientes. Aquí arriba quedaron restando las corrientes. En R12 quedaron sumando las corrientes. Aquí en R12 quedaron sumando las corrientes. En R7 quedaron sumando las corrientes. Aquí arriba quedaron sumando las corrientes. En R8 quedaron sumando las corrientes. Aquí en la otra ecuación también quedaron sumando. Cuando usted verifica que eso ha funcionado, quiere decir que su planteamiento de ecuaciones ha sido el correcto. Cuando usted ya tiene planteadas sus ecuaciones, pues entonces el paso a seguir es factorizar de tal manera que dejemos separados todos los términos que tienen I1, I2 e I3 para proceder a implementar uno de los métodos de solución. Ese va a ser el contenido del video siguiente. En el video anterior habíamos quedado en el planteamiento de las tres ecuaciones de malla correspondiente a cada una de las mallas que tenemos en el circuito a resolver. Entonces, para poder dejar discriminados todos los elementos, recuerden que en las ecuaciones anteriores aparecía una resistencia con una sumatoria de corrientes. Si se hacen los respectivos procesos de factorización, va a ocurrir lo siguiente. Tenemos la ecuación de la malla 1, pues tenemos los mismos fuentes aportando de manera positiva y negativa.
Pero fruto de esa factorización y agrupando vamos a encontrar que a la corriente 1 y factorizando la corriente 1 la acompañan todos estos valores de resistencia. Que a la corriente 2 la acompaña la resistencia 7 y 8. Y que a la corriente 3 la acompaña la resistencia 5 y 6. Observemos de que aquí aparece negativo porque comenzando cada uno de los consumidores aparecía un negativo. Aquí aparece negativo porque las dos corrientes quedaron sumando, entonces en la factorización sale un negativo a este lado. Y en este caso aquí aparece positivo porque recordemos que estas dos resistencias, los corrientes, la 1 y la 3, quedan contrarrestándose y entonces al hacer la factorización y la ley de signos resultan quedando positivos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una acomodación de tal manera, todo igualado a 0, de tal manera que todos estos productos van a pasar al otro lado del igual, y al pasar al otro lado del igual, ¿qué nos va a suceder? Pues aquí, ¿qué hicimos? Hicimos por una acomodación de primero colocar los positivos, después los negativos, pero siguen siendo los mismos. Pero al pasar al otro lado, ¿qué va a suceder? Esto tiene aquí signo negativo, va a pasar al otro lado positivo. Esto tiene signo negativo, va a pasar al otro lado positivo. Y esto tiene signo positivo, va a pasar al otro lado negativo. Esto expresado de esta manera ya es lo que podemos llamar formalmente la ecuación de la malla 1. Pasamos a la expresión que teníamos de la malla 2 y haciendo las respectivas factorizaciones vamos a encontrar que con I1 queda acompañado de R7 y R8 con signo negativo adelante. I2 queda acompañado de 9, 10, 11, 12, 7 y 8 con un signo negativo adelante. E I3 queda acompañado solo de R12. Venga, ¿y por qué esta está sola? Porque es que la única resistencia que están compartiendo entre la corriente 2 y la corriente 3 es el R12. Al hacer la respectiva acomodación, ¿qué va a ocurrir? Esto que está con signo negativo pasa al otro lado del igual con signo positivo. Esto que está con signo negativo pasa al otro lado del igual con signo positivo. Y esto que está con signo negativo pasa al otro lado del igual con signo positivo. Y esta ya sería formalmente la ecuación de la malla 2. En la malla 3, ¿qué vamos a encontrar? Pues tenemos los mismos aportantes de potencial. Cuando ya agrupamos, encontramos que con I1 queda R5 y R6 con un positivo adelante, que a I2 le queda con R12 con un negativo, y que a I3 le quedan 14, 13, 12, 6 y 5 con un negativo adelante. Cuando hagamos la acomodación, ¿qué va a ocurrir? Este que tiene signo positivo al pasar al otro lado del igual queda con signo negativo. Este que tiene signo negativo al pasar al otro lado del igual queda con signo positivo. Y este que tiene signo negativo a este lado del igual al pasar al otro lado queda con signo positivo y se va a configurar la ecuación de la malla 3. Pero para poder entonces demostrar los sistemas de resolución de ecuaciones, pues es importante que ya le coloquemos números. Entonces vamos a asumir unos valores para resolver este circuito en especial, y bajo esos valores vamos a asumir que todas las fuentes de potencial van a valer de a 10 voltios y que cada una de las resistencias va a valer 10 ohmios. Y entonces si reemplazamos en la expresión, ¿qué nos va a ocurrir? Miremos acá. Aquí sería 10 más 20 menos 10 menos 10 menos 10 menos 10. Eso va dando menos 20 voltios. Menos 20 voltios. Con I1 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 resistencias. Cada una vale 10, pues 8 por 10, 80. Entonces diría 80 y 1. 80 ohmios por I1. Aquí tenemos dos resistencias, valdrían entre las dos 20, entonces sería 20 y 2.
20 y 2. Y aquí también tenemos dos resistencias, pero tenemos un signo menos adelante, entonces diría menos 20 y 3. Esta ya es la ecuación de la malla 1, habiéndole ya colocado los valores específicos que se han asumido para poder resolver el circuito. Ahora miremos en la ecuación de la malla 2. Si todas las fuentes valen 10, pues entonces aquí sería 10 menos 10 más 10 más 10 más 10. 10 menos 10 sería 0, más 10, 10, más 10, 20, más 10, 30 voltios. 30 voltios. Para este caso acá, entonces, ¿qué tendríamos? Tenemos dos resistencias, cada una vale 10 ohmios y por tanto esto daría 20 por I1. 20 por I1. Ahora miremos, aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, cada una vale 10, pues entonces 6 por 10 sería 60 por I2. 60 por I2. Y la última, tenemos una que vale 10, 10 por I3. 10 por I3. En la última ecuación, ¿qué tenemos con las fuentes? Me diría 10 menos 10 más 10 menos 10 más 10. Pues al final resulta siendo 10. 10 voltios. Con I1 tendríamos 10 más 10 serían 20, 20, pero con signo negativo, menos 20 ohmios por I1. Una sola con I2, entonces sería 10 por I2. Y acá tenemos 5 resistencias, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces pues 5 por 10, 50 por I3. Y aquí ya tenemos las tres ecuaciones para resolver el circuito. Estas tres ecuaciones modelan a este circuito siempre y cuando estos sean los valores de potencial de cada una de las potencias y cada una de las resistencias. No quiere decir que siempre se tenga que tomar de que todas las fuentes valgan lo mismo y de que todas las resistencias valgan lo mismo, porque recordemos que la resistencia va a depender de qué tipo de carga eléctrica estamos utilizando, de qué tipo de utensilio eléctrico estamos utilizando, que al modelarlo de un valor de resistencia. Pero por simplicidad, para irnos acercando a la solución y a la utilización del modelo, pues asumimos que todos los valores de potencial iban a ser iguales y que todos los valores de resistencia iban a ser iguales. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un sistema 3x3 para la modelación específica del circuito resistivo que tenemos acá. ¿Cómo así que 3x3? Se llama 3x3 porque tiene tres ecuaciones que tiene tres incógnitas. ¿Cuáles son las tres incógnitas en cada una? I1, I2 y 3. I1, I2 y 3. I1, I2 y 3. En el próximo video vamos a mirar que este sistema de ecuación se acomoda de una forma especial que se llama matriz. Y entonces cuando decimos que es 3x3 es porque se forma con 3 filas y 3 columnas. Aquí de todas formas son visibles ya. Las 3 filas son este renglón, segunda fila, tercera fila. ¿Y las columnas quiénes son? Primera fila estos valores, segunda fila estos valores, tercera fila estos valores. Y a estos valores se le llama columna de resultados. Entonces, ya en el siguiente video lo que vamos a ver es cómo vamos a aplicar primero el sistema de solución de ecuaciones mediante la reducción de matrices Gauss-Jordan y posteriormente veremos cómo solucionarlo a través de un sistema que se llama la regla de Kramer, que parte del concepto de determinantes. Antes de usted entrar a la solución, tiene que verificar lo siguiente. Distingamos que hay una diagonal sobre este arreglo de números y entonces podemos decir que vamos a colocar sobre esa diagonal un espejo que muestre que los valores que están por encima y por debajo deben ser iguales y correspondientes del lugar. Me explico. Este lugar que está aquí es el lugar 1, 2, porque es primera fila, segunda columna. ¿Qué valor tiene? 20.
Entonces el lugar 21, que sería el lugar de fila 2, columna 1, debe estar el mismo 20. Aquí está. Este valor que está aquí es el valor que está en el lugar 1, 3, porque está en la primera fila y en la tercera columna. ¿Qué valor tiene? Menos 20. Por tanto, en el lugar 3, 1 debe aparecer el mismo menos 20. ¿Y el 3, 1 qué es? Tercera fila, primera columna. Este valor que está acá es el valor 2, 3, porque está en la segunda fila, tercera columna, y dice que vale 10. Entonces, en el lugar 3, 2, o sea, tercera fila, segunda columna, debe aparecer el mismo 10. Si existe esa correspondencia, entonces usted tiene correctamente caracterizado el circuito a través de un sistema de ecuaciones. Seguiremos en el próximo video. En el video anterior se hablaba que una vez planteado el sistema de ecuaciones, entonces se iba a entrar a darle solución aplicando un método nuevo. Este método es entonces el método de resolución de ecuaciones por reducción Gauss-Jordan. Para aplicarlo se debe hacer un arreglo como matrices. Entonces primero miramos la matriz, y la matriz está conformada de 3 filas, como les había hablado, y 3 columnas. Si ustedes recuerdan las ecuaciones planteadas en el video anterior, pues decía que la de la malla 1 era 80 I1 más 20 I2 menos 20 I3 igual a menos 20 voltios. Que la de la malla 2 decía 20 I1 más 60 I2 más 10 I3 igual a 30 voltios, y que la ecuación de la malla 3 decía menos 20 I1 más 10 I2 más 53 igual a 10 voltios. Entonces, cuando se hace un arreglo de matrices, ¿cuáles son las variables comunes que tenemos? I1, I2, I3. Si ustedes observan, todos los números que están acá eran los que acompañan a I1. Todos los que están acá son los que acompañan a I2 en las 3 ecuaciones, y este es lo que acompañan a I3, y este es los resultados. Entonces, conociendo un poco sobre matrices, a este pedazo donde se encuentran las 9 posiciones, la llamamos matriz de coeficientes. Coeficientes porque son los números que acompañan a las variables. Y esta columna de acá se llama columna de resultados. Entonces, cuando usted va a aplicar el método de resolución de ecuaciones por Gauss-Jordan, ¿cuál es su búsqueda? Su búsqueda es que en las posiciones 1, 1, 2, 2, 3, 3, refiriéndome a fila 1, columna 1, sería esta posición, fila 2, columna 2, esta posición, fila 3, columna 3, esta posición, aquí queden valores igual a 1, y que en lo posible se logre que este valor, este valor, este valor, este y este queden en ceros. Cuando se logra que tanto los de arriba como los de abajo, el triángulo de arriba y el triángulo de abajo den ceros, los resultados que van a aparecer aquí van a corresponder al valor de I1, al valor de I2 y al valor de I3. Siempre y cuando sea posible. Si es posible que se haya logrado que tanto el triángulo de arriba como el triángulo de abajo den ceros, indica que la solución que se obtuvo es una solución única. Entonces vamos a mirar los pasos. ¿Cuál será el primer paso? Pues el primer paso a aplicar sobre esta matriz es lograr que aquí haya un 1. Entonces pregunto, ¿por qué número hay que multiplicar a un 80 para que dé como resultado 1? Pues por su inverso multiplicativo, por 1 sobre 80. Entonces, para no alterar la proporción que se ha logrado ya en la ecuación, pues a todos los componentes de esa fila les tiene que ocurrir lo mismo. Es decir, si yo a este 80 lo multiplico por 1 sobre 80, a este 20 también lo multiplico por 1 sobre 80, a este menos 20 por 1 sobre 80 y a este menos 20 por 1 sobre 80. ¿Cómo se dice esa expresión?
se indica de esta manera, que voy a coger 1 sobre 80 y lo voy a multiplicar por la fila 1. Entonces ustedes ven de que aquí lo he multiplicado, entonces queda 80 sobre 80, 20 sobre 80, menos 20 sobre 80, menos 20 sobre 80. Las otras dos filas no tienen indicación alguna, por tanto se conservan iguales, 20, 60, 10, 30, 20, 60, 10, 30, menos 20, 10, 50, 10, menos 20, 10, 50, 10. ¿Qué resultados van a dar aquí? Pues haciendo la reducción lo más factible posible, pues 80 dividido 80 va a dar 1. 20 sobre 80, pues hacemos una reducción, le sacamos la 20ava 20 da 1 y la 20ava 80 da 4, entonces un cuarto. Menos 20 sobre 80, pues me va a dar menos un cuarto. Y menos 20 sobre 80 me va a dar menos un cuarto. El resto de filas siguieron iguales. Paso número 2. Entonces en el paso número 2, ¿qué tenemos que buscar? Que este 20 se convierta en un 0 y que este menos 20 se convierta en un 0. ¿Eso cómo se va a lograr? Miren de que por qué tomé la decisión de que fueran estos dos números. Porque como yo ya afecté a este número que corresponde a esa columna, debo buscar cómo generar los ceros de la columna donde generé el número. Ese va a ser el método. Entonces, por eso es que estoy buscando cómo que este 20 se vuelva 0 y cómo este menos 20 se vuelve 0. Entonces viene la pregunta, ¿por cuál número tengo que multiplicar a 1 para que al sumarle 20 dé 0? Pues por menos 20, porque menos 20 por 1 va a dar menos 20 y al sumarle 20 va a dar 0. Y la otra pregunta será, ¿por cuál número debo multiplicar a este 1 para que al sumarle menos 20 me dé 0? Pues tiene que ser por 20 positivo, porque 20 por 1, 20, más menos 20 me va a dar 0. Y eso precisamente es lo que está expresado aquí como paso 2. ¿Qué dijimos de esta fila? Que debo multiplicar el 1 por menos 20 para sumarle la fila 2. Entonces, eso es lo que está indicado aquí. Menos 20 por la fila 1 más la fila 2 para poder generar ese 0. Pero como tenemos que multiplicar toda la fila, pues eso va a alterar a todos los números. En similar circunstancia acá, vamos a ver de que como se dijo que se multiplicaba por 20 positivo para que al sumarle este menos 20 diera 0, entonces dice, se multiplica por 20 la fila 1 y se le suma la fila 3 para poder generar el 0. Entonces revisamos. 1 por menos 20, 1 por menos 20 va a dar menos 20, más 20, 0. Un cuarto por menos 20 le va a dar menos 5. Y menos 5 más 60 le va a dar 55. Menos un cuarto por menos 20 le va a dar 5 positivo. Y 5 más 10 le va a dar 15. Menos 20 por menos un cuarto le va a dar 5 positivo. Y 5 positivo más 30 le va a dar 35. Ya ha quedado entonces generado el 0 de la columna y se alteraron los otros números. Ahora vamos a buscar el 0 de la posición 3, 1. ¿Cómo se va a generar? 1 por 20, 20 más menos 20, 0. Ahí aparece. Ahora, un cuarto por 20 va a dar 5 positivo y 5 positivo más 10 me va a dar 15. 20 por menos un cuarto le va a dar menos 5. Menos 5 más 50 le va a dar 45. 20 por menos un cuarto le va a dar menos 5. Menos 5 más 10 le va a dar 5. Entonces ya logramos el primer cometido, que fue tener 1 en la posición de la diagonal y ceros en el resto de su columna. ¿Qué paso va a seguir? Buscar cómo hacer que este 55 se convierta en un 1 y con ello alterar toda la fila 2.
¿Por cuánto tengo que multiplicar a 55 para que me dé 1? Pues por su inverso multiplicativo, por 1 sobre 55. Entonces está aquí indicado como paso 3, que a la fila 2 la vamos a multiplicar por 1 sobre 55. Entonces, al hacer esa parte, ¿qué nos va a ocurrir? 0 por 1 sobre 55, pues sigue siendo el mismo 0. 55 por 1 sobre 55, pues queda indicado 55 sobre 55. 15 por 1 sobre 55, pues me da 15 sobre 55. Y 35 por 1 sobre 55 me va a dar 35 sobre 55. Haciendo las reducciones del caso, ¿qué me va a dar? La primera es que la primera fila y la tercera fila no se alteraron para nada desde este paso 2, porque no hay una orden específica que darle allí. Entonces sigue siendo el mismo 1, un cuarto, menos un cuarto, menos un cuarto, 1, un cuarto, menos un cuarto y menos un cuarto. Y el 0, 15, 45 y 5, 0, 15, 45 y 5. Y haciendo la reducción acá, pues ¿qué me va a dar? 0, 0. 55 y 2, 55, pues da 1. 15 y 2, 55, pues el máximo común divisor entre los dos es 5. Entonces quinta de 15, 3, quinta de 55, 11. 3 onceavos. 35 sobre 55, el máximo común divisor entre 35 y 55 es 5. Entonces, quinta de 35, 7. Quinta de 55, 11. 7 sobre 11. Ya esta es nuestra matriz modificada. Ya logramos el segundo 1, el 1 en la posición 2, 2. ¿Qué tenemos que buscar ahora? Cómo hacer que esto se vuelva 0 y cómo hacer que este se vuelva 0. Entonces vendrá la pregunta para el paso 4. ¿Por qué número tengo que multiplicar a este 1 para que al sumarle un cuarto me dé 0? Pues se debe multiplicar por menos un cuarto. Para que 1 por menos un cuarto me dé menos un cuarto. Y menos un cuarto más un cuarto me va a dar 0. Y vendrá la otra pregunta. ¿Por qué número tengo que multiplicar a este 1 para que al sumarle 15 de 0? Pues por menos 15. Para que 1 por menos 15 me dé menos 15 más 15, 0. Entonces eso es lo que está indicado en el paso 4. En el paso 4 me dice, vamos a coger los números de la fila 2 y los vamos a multiplicar por menos un cuarto y le vamos a sumar los de la fila 1 y con eso modificamos la fila 1. Y vamos a coger a los números de la fila 2 y la vamos a multiplicar por menos 15 y le vamos a sumar los de la fila 3 y con ello modificamos la fila 3. Y entonces, ¿qué me va a resultar? Miremos. 1 por menos un cuarto más un cuarto, 0. 3 onceavos por menos un cuarto le va a dar menos 3 44avos. Y a esos menos 3 44avos usted le va a sumar menos un cuarto. Eso le resulta dando, después de simplificaciones, menos 7 22avos. Ahora, 7 onceavos los multiplicamos por menos un cuarto, le va a dar menos 7 44avos. Y a menos 7 44avos usted le suma menos un cuarto, eso le va a dar menos 9 22avos. Pasamos al otro renglón y ¿qué me va a decir? 1 por menos 15 más 15, 0. 3 onceavos por menos 15 le va a dar menos 45 onceavos. Y a ese menos 45 onceavos le sumamos 45, le va a dar 450 onceavos. A 7 onceavos lo multiplicamos por menos 15 y eso al sumarle 5 es 7 onceavos por menos 15 le da menos 105 onceavos y a ese le sumamos 5, le da menos 50 onceavos. Entonces
Ya que se logró en este paso, tenemos el primer 1 con sus dos ceros, el segundo 1 con sus dos ceros. ¿Cuál será el paso a seguir? Pues buscar generar el 1 de acá. Y entonces, si aquí va 450 sobre 11, ¿por qué número tengo que multiplicar a este valor para que me dé 1? Pues por su inverso multiplicativo, por 11 sobre 450. Y con ello alteraríamos solo la fila 3. Entonces miremos que en el paso 5 se pasa la fila 1 igual, 1, 0, menos 7 22avos, menos 9 22avos. Se pasa la segunda fila igual, 0, 1, 3 onceavos, 7 onceavos, 0, 1, 3 onceavos, 7 onceavos. Y de la tercera fila, entonces 0 por 11 sobre 450, pues 0. 0 por 11 sobre 450, 0. 450 por 11 multiplicado, 450 sobre 11 multiplicado por 11 sobre 450, pues da 1. Aquí está indicada la operación. 11 sobre 450 multiplicado por 450 sobre 11. Y la otra operación que va a ser menos 50 sobre 11 multiplicado por 11 sobre 450. Si hacemos una simplificación, pues ¿qué nos va a dar? Pues al ser multiplicado por su inverso multiplicativo me va a dar 1. 1. Y aquí ¿qué me va a dar? Pues 11 arriba y 11 abajo se cancelan y entonces me queda menos 50 sobre 450. Máximo común divisor entre los dos es 50, entonces le saco la 50ª parte aquí, me da menos 1, y la 50ª parte a 450 me da 9. Entonces al final la tercera fila queda 0, 0, 1, menos 9. Observemos un detalle. A este momento ya tenemos una de las respuestas. ¿Y qué nos está diciendo? Que la corriente de la malla 3 da menos un noveno. Menos un noveno. ¿Qué significa que dio negativo? Que habíamos decidido que la corriente 3 la íbamos a colocar girando en las manecillas del reloj. Al darnos acá negativo, dirá que la forma correcta es que esta corriente quede girando en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Nos sirvió la matriz para mostrar que el arranque, la decisión que tomó el que iba a resolver el problema de haber colocado la corriente de esta manera, pues fue una decisión equivocada. El valor ya lo tiene, lo que debe corregir en su planteamiento inicial, es decir, irá para el otro lado. Eso es lo único que va a cambiar. No podemos decir lo mismo de tener ya I2, no, porque todavía tenemos este valor que tenemos que convertir en 0. Ni tampoco tenemos I1 ya esclarecido, porque tenemos que hacer que este valor se vuelva a 0 para que este se vuelva el valor I1. Entonces ya miramos nuestro último paso. Y nuestro último paso, ¿qué nos va a decir? Si yo quiero que 3 onceavos se vuelva a 0, entonces me hago la pregunta: ¿por cuál número debo multiplicar este 1 para que al sumarle 3 onceavos me dé 0? Pues por menos 3 onceavos. Y yo quiero volver a este señor 0, que es menos 7 sobre 22. ¿Por cuál número debo multiplicar este 1 para que al sumarle este menos 7 sobre 22 me dé 0? Pues por 7 22avos. Y eso va a alterar aquí la columna de resultados. Entonces procedamos. Vamos a la segunda fila. De la segunda fila, ¿qué me dice? Dice, coja los valores de la tercera y multiplíquelos por menos 3 sobre 11 y súmenle los de la segunda. Bueno, vamos a obedecer. Entonces, ¿qué diría? 0 por 3 onceavos, 0 por menos 3 onceavos, pues da 0. Y más 0, pues 0. Pues, 0 por menos 3 onceavos, pues da 0. Y 0 más 1, pues sigue dando el mismo 1. Ahora, 1 por menos 3 onceavos me da menos 3 onceavos. Más 3 onceavos da 0. Listo. Y ahora aquí, menos un noveno por menos 3 onceavos y le sumamos 7 onceavos, después de reducciones me va a dar 2 tercios. Entonces ya a este momento sabemos la respuesta de cuánto vale I2, 2 tercios.
dio positiva, o sea que quiere decir que la decisión que se tomó desde un comienzo de cómo poner a girar la corriente de malla 2 fue la correcta. ¿Cuál es la decisión? ¿Cuál había sido la decisión? La hemos colocado a girar en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y ya vimos que I3, para que quede correcto, es también en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Bueno, y vamos a terminar con I1. Entonces, ¿qué me va a decir? 7/22 por 0, pues va a dar 0, y 0 más 1, 1. Entonces se queda el 1 tal cual como está. 0 por 7/22 va a dar 0, y 0 más 0, 0. Ahora, vamos a lo último. 1 por 7/22 da 7/22, más menos 7/22 me va a dar 0. Listo, logramos que la matriz de coeficientes tuviese ceros en el triángulo inferior y ceros en el triángulo superior. O sea que la respuesta que se haya obtenido es una respuesta única, posible y única. Ahora, menos un noveno por 7/22 y le sumamos menos 9/22, al final de todas las reducciones me va a dar menos 4 novenos. Y entonces, ¿qué encontramos con I1? También dio negativa. Y que haya dado negativa, ¿qué significa? Que esta decisión inicial que habíamos tenido de que la corriente I1 diera la vuelta en el sentido de las manecillas del reloj fue equivocada y que ella debía era dar la vuelta en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Por tanto, la decisión correcta desde un inicio, ¿cuál debió haber sido? Haber decidido que las tres corrientes quedaran en el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Qué hubiéramos obtenido con eso? Hubiéramos obtenido un 4 novenos positivo, este mismo 2 tercios y este mismo 1 noveno, pero positivo. O sea, de que la decisión sobre el cambio del sentido, lo único que se ve afectado es por el signo. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos? Corriente I2, o sea, corriente de malla 2, da 2 tercios de amperio en el sentido contrario a las manecillas del reloj, o sea, como se había definido inicialmente. ¿Qué pasó con I1? Según lo que nos muestra la matriz, dice que dio menos 4 novenos de amperio cuando la pusimos a girar en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pues simplemente decir, son los mismos 4 novenos, pero ahora positivos y cambiándole el sentido al contrario de las manecillas del reloj. Y con respecto a la corriente 3, ¿qué nos dice la matriz? Menos 1 noveno. Entonces I3 es igual a menos 1 noveno de amperio, con la decisión que hemos colocado de que girara en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pues es 1 noveno de amperio girando en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Usted puede, a comprobación, reemplazar los tres valores obtenidos originales, es decir, voy a tomar, supongamos que por comprobación voy a hacer la tercera ecuación. Entonces la tercera ecuación, ¿qué me tiene que decir? Que si yo cojo menos 20 y lo multiplico por menos 4 novenos, que cojo, le sumo el 10 multiplicado por 2 tercios y le sumo el 50 multiplicado por menos 1 noveno, la suma de todo eso me debe dar 10 voltios. Queda para su comprobación el mero hecho de que haya dado una matriz singular, se llama así, con solo los unos en la diagonal y ceros en sus otras partes, significa que esta es la solución única y es correcta. En un próximo video mostraremos cómo lograr la misma solución a través de determinantes y de allí la subsecuente método de solución por la regla de Cramer. En un video anterior mostramos la forma de cómo aplicando el método de resolución de ecuaciones por la reducción de matrices Gauss-Jordan encontramos cuánto valían las corrientes de malla I1, I2 e I3.
Se comentó que el otro método alternativo para poder manejar resolución de ecuaciones cuando hay más de dos variables, pues en este caso las tres corrientes de malla, se llamaba la regla de Cramer. Y la regla de Cramer, para su implementación, requiere del dominio de un concepto llamado determinante de una matriz. Por ello, entonces, verán acá en el tablero que comenzamos con el tema de determinante de una matriz. Retomamos la matriz inicial que teníamos, recordemos 81 más 22 menos 23 igual a menos 20 voltios, 21 más 62 más 10 y 3 igual a 30 voltios, menos 21 más 10 y 2 más 53 igual a 10 voltios. Notarán que le he colocado una simbología de más y menos a las posiciones donde están cada uno de esos números. Y es importante lo que estoy diciendo, las posiciones, porque no es de que este número que era 20 positivo lo quiero volver un 20 negativo y este que era 20 negativo volverlo positivo, no. Son las ubicaciones. Entonces recordemos que esta es la posición 1,1, la 1,2, la 1,3, la 2,1, la 2,2, la 2,3, la 3,1, la 3,2, la 3,3. Entonces, comenzando siempre en la esquina de la posición 1,1, se marca como posición positiva y se colocan signos alternados, más, menos. Entonces en este caso más, menos, más. Hacia abajo entonces tendría que quedar un menos y después un más. Entonces aquí tiene que quedar un más y aquí un menos y un más. Esta, si yo cojo a mi sistema de ecuaciones y le quito esta columna que es la columna de resultados y trabajo solo con estos 9 números, entonces estaré hablando solo de la matriz de coeficientes. Y cuando yo quiero encontrar el determinante de una matriz, entonces lo que hago es encerrar esos números en la simbología de valor absoluto. Entonces a este miren que está en el 80, el 20, el menos 20, el 20, 60, 10, 20, 60, 10, el menos 20, 10 y 50, menos 20, 10 y 50, lo he de llamar el determinante de la matriz de coeficientes. Este va a ser un valor importantísimo para poder trabajar la regla de Cramer. Y antes de que miremos cómo se resuelve ese determinante de la matriz de coeficientes, vamos a hacer la siguiente sustitución que va a ser necesaria para terminar de complementar la regla de Cramer. Y es, voy a borrar esta columna y quito estos números y voy a colocar estos números que son los de la columna de resultados. Entonces, ¿cómo va a quedar ese determinante que lo va a llamar resultados 1? Entonces, miren que la primera columna debe decir menos 20, 30, 10. Menos 20, 30, 10. Como borré esta, entonces me quedan estas dos. 20, 60, 10. 20, 60, 10. Y menos 20, 10, 50. Menos 20, 10, 50. Ahora voy a crear el determinante resultados 2. ¿Y ese qué va a hacer? Vuelvo a mi matriz de coeficientes, pero ahora le voy a borrar la columna de la mitad y la voy a sustituir por la columna de resultados. Por tanto, ¿cómo va a quedar armado ese determinante? 80, 20 menos 20. 80, 20 menos 20. Menos 20, 30, 10. Menos 20, 30, 10. Y menos 20, 10, 50. Menos 20, 10, 50. Y también voy a crear el determinante resultados 3, que es borrar la tercera columna de la matriz de coeficientes y la voy a sustituir por la columna de resultados. Por tanto, esa determinante debe quedar conformado así: 80, 20 menos 20, 80, 20 menos 20, 20, 60, 10, 20, 60, 10. Y ahora la tercera columna va a decir menos 20, 30, 10.
menos 20, 30, 10. Bueno, ¿cómo se calcula un determinante? Entonces, en el caso de la matriz de coeficientes, vamos a identificar que esta es la primera fila, segunda fila, tercera fila, primera columna, segunda columna, tercera columna. Es una matriz 3×3, porque tiene 3 filas y 3 columnas. Al final, 9 elementos. Entonces, hay un procedimiento que es exclusivo de las matrices 3×3 y en este momento no lo voy a mostrar porque mi objetivo es que usted aprenda a resolver el determinante de una matriz de cualquier tamaño. Entonces, cuando es de cualquier tamaño, se hace a través del método de la expansión. ¿Y qué es expandir? Entonces, coloco acá, cálculo del determinante de la matriz de coeficientes expandiendo por la primera fila. Identifiquemos quiénes son los elementos de la primera fila. El 80, el 20, el menos 20. Por eso ven que lo tengo aquí resaltados. Entonces, ¿qué se va a hacer para poder calcular ese determinante? Voy a tomar el primer elemento de la fila, el 80. Ese 80 pertenece a esta fila, entonces estos elementos no los voy a usar. Pero este 80 también pertenece a esta columna, entonces los elementos de esa columna tampoco los voy a usar. ¿Qué elementos me quedan sin usar? Este 60, este 10, este 10 y este 50. 60, 10, 10 y 50. Encerrados en la simbología de matrices y van a quedar multiplicados por ese valor de la primera casilla en la fila por la que pretendo expandir, que es un 80. Observen que le he colocado un signo más. ¿De dónde salió este más? De esta identificación que puse acá. Ahora, aparece un menos. ¿Y por qué aparece este menos? Porque he colocado en la posición de acá un menos. ¿Listo? Al colocarlo allí, entonces, ¿qué va a aparecer? Primero va a aparecer el factor que tenemos de segundo en la fila, este 20. Y entonces al utilizar este 20, ¿qué va a pasar? No permite que yo pueda utilizar ningún elemento de esta fila ni ningún elemento de esta columna, o sea, queda formado como una T. Y entonces me van a quedar solo de elementos libres este 20, este menos 20, este 10 y este 50. 20 menos 20, 10 y 50. Conformando un determinante 2×2, así como también tenemos aquí un determinante 2×2. El tercer elemento, ¿qué es? Un menos 20. ¿Qué signo tendría? Un signo positivo. Signo positivo, el valor menos 20, y al bloquear esta fila y esta columna, pues los elementos que no han sido usados son este 20, este menos 20, este 60 y este 10. Conformando un determinante 2×2. ¿Cómo se resuelve entonces un determinante 2×2? Por una multiplicación en cruz. Se multiplica este elemento por este elemento y se le resta la multiplicación de este elemento por este elemento. Entonces aquí en este caso, ¿cómo lo vamos a resolver? Sigue nuestro positivo y 80 y ¿qué vamos a multiplicar? 60 por 50 menos 10 por 10. 60 por 50 menos 10 por 10. Menos 20. Menos 20, abrimos nuestra llavecita. ¿Y qué va a quedar multiplicando? 20 por 50 menos 20 por 10. Este menos es de la operación y este menos es el que está acompañando el número. No se deben confundir. Más menos 20, abro la llave y ¿qué me va a quedar? 20 por 10 menos 20 por 60. Resolviendo lo que se encuentra en las llaves, por lo que está en paréntesis y llaves es prioritario. 60 por 50 son 3000, 10 por 10 son 100, o sea que entre los dos va a dar 2900, que van a multiplicar al más 80, menos 20, que va a quedar 20 por 50, 1000, menos
20 por 10 menos 200. Ahora este menos 20 acá, 20 por 10, 200, menos 20 por 60, menos 1200. ¿Qué operación nos va a dar entonces? Entonces, como les decía, va a dar 80 por 2900. Ahora aquí queda menos por menos más, entonces va a quedar 1000 más 200, va a ser 1200 por menos 20. Y aquí va a quedar menos por menos más, va a ser 200 más 1200, 1400 multiplicado por menos 20. Cuando se haga esa operación, ¿qué nos va a dar? 80 por 2900, 232.000. Menos 20 por 1200, menos 24.000. Más por menos menos, y entonces me va a dar 20 por 1400, menos 28.000. La suma de esos tres números va a dar 180.000. O sea que el determinante de la matriz de coeficientes da 180.000. No haciendo todo este despliegue, calculamos también cuántos nos valen los determinantes de R1, R2 y R3. Viéndolo rápidamente, expandiendo también por la primera fila. Aquí, ¿qué sería? Menos 20 que multiplicaría a 60 por 50 menos 10 por 10. Menos 20 que multiplica a 60 por 50 menos 10 por 10. Ahora, 20. Pero como esa es la posición de acá, que llevaría un menos, entonces sería menos 20, que multiplicaría entonces a 30 por 50 menos 10 por 10. 30 por 50 menos 10 por 10. Sigue, signo positivo, positivo, menos 20, que multiplica a 30 por 10 menos 10 por 60. 30 por 10 menos 10 por 60. Haciendo toda esa operación me va a dar menos 80.000. La matriz, el determinante resultados 2, ¿cómo lo sacaríamos? Entonces comenzaremos con el 80, que multiplica a 30 por 50 menos 10 por 10, más 80 que multiplica a 30 por 50 menos 10 por 10, menos por esta posición, menos 20, menos 20, que multiplica a 20 por 50, menos 20 por 10, 20 por 50 menos 20 por 10, posición aquí positiva, menos 20, que multiplicaría a 20 por 10 menos 20 por 30. Menos 20 que multiplica 20 por 10 menos 20 por 30. Cuando se hace toda esta operación me da 120.000 el determinante de esa matriz. Y por último, para R3 tenemos 80 que multiplica a 60 por 10 menos 10 por 30. 80 que multiplica a 60 por 10 menos 10 por 30. Posición acá con signo menos, es menos por 20, que multiplica a 20 por 10 menos 20 por 30. 20 por 10 menos 20 por 30. Y por último, positivo por menos 20, que multiplicaría a 20 por 10 menos 20 por 60. Haciendo toda esa operación me da menos 20.000. Entonces, ¿por qué era prioritario hacer el determinante de la matriz de coeficientes y estos tres determinantes que llamamos matriz de resultados? Observen por qué. Porque la regla de Kramer, ¿qué me dice? Si usted quiere hallar la solución de la primera variable, entonces tiene que dividir el determinante de la matriz resultados 1 sobre la matriz de coeficientes. ¿Y qué era el determinante de la matriz resultados 1? ¿Qué hicimos? Borramos los coeficientes originales que acompañan en todas las tres ecuaciones A y 1 y colocamos los valores que estaban en la columna de resultados. Entonces miren que da menos 80.000 sobre 180.000 y eso da menos 4/9, que si recordamos del video anterior es la misma respuesta para I1. Para I2, entonces va el determinante de la matriz resultados 2
sobre el determinante de la matriz de coeficientes. ¿Cuánto nos dio el determinante de la matriz de resultados 2? Nos dio 120.000 y la matriz de coeficientes 180.000. La división entre los dos da 2/3, que era la misma respuesta que teníamos en el video anterior. Y para sacar la corriente de malla I3, pues es dividir el determinante de la matriz resultados 3 sobre la matriz de coeficientes. En la matriz de resultados 3, ¿cómo fue que la obtuvimos? Borramos en la matriz de coeficientes la última columna, que eran todos los que acompañaban a I3, y colocamos en su lugar toda la columna de resultados. Como se observa acá, calculamos ese determinante, eso nos dio menos 20.000, y menos 20.000 dividido 180.000 me da menos un noveno. Como ven, por dos formas distintas llegamos a la solución de encontrar las corrientes de malla del circuito propuesto con 3 mallas. En el recuadro que tengo acá, le estoy mostrando cómo se resuelve el determinante para los casos específicos 2×2 y 3×3. El 2×2 lo acabamos de aplicar aquí, que es la multiplicación. Aquí si tenemos una matriz que es A, B, C, D, pues entonces A por D menos B por C va a ser como se resuelve el determinante. Eso lo aplicamos acá. Y les dije que para que adoptaran la técnica de expandir por filas, ustedes dirán, bueno, pero lo hizo por primera fila, si lo hace por la segunda fila eso da distinto. No, por la fila que lo haga o por la columna que lo haga debe dar igual. Entonces hay un artificio matemático que se utiliza para el caso 3×3. A algunos les parece más fácil, a otros les parece más engorroso, y es el siguiente. Tenemos una matriz 3×3, miremos los elementos A, B, C, D, E, F, E, H, I. ¿Qué se hace entonces para resolver la matriz 3, el determinante de esa matriz 3×3? Se escriben las 3 columnas, de cuarta se escribe la primera columna y de quinta se escribe la segunda columna, o sea, se repite la primera y la segunda columna. Y después se hacen unas multiplicaciones en diagonal. Se multiplica A por E por I y se identifica con un signo positivo. Se multiplica D por H por C y se identifica con un signo positivo. Y se multiplica G por B por F y se identifica con un signo positivo. De otra manera, se multiplica después C por E por G y se identifica con un signo negativo. Después se multiplica F por H por A con un signo negativo. Y después se multiplica I por B por D con un signo negativo. La sumatoria de esas multiplicaciones, aquí no hemos tenido en cuenta si los números que están componentes son positivos o negativos. Este más y este menos son solo por la posición de la multiplicación. Me dará el determinante de una matriz 3×3. Entonces, a partir de el análisis detallado que usted haga de estos videos que le proporcionan para las soluciones de las leyes de Kirchhoff, se generará un taller para desarrollar y darle solución a varios circuitos aplicando las leyes de Kirchhoff, la teoría de mallas, y alternativamente utilizando o la reducción Gauss-Jordan o la regla de Cramer. Muchas gracias.